Gloria a Dios. Hechos, capítulo 27. Gloria a Dios. Hechos 27. Capítulo 13. Gloria a Dios. Hechos 27, capítulo 13. Y vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice allá, usted diga amén, amén, gloria a Dios. Así que bueno, dice la palabra, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron las anclas e iban costeando Creta. Perdón, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclodiano. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner a prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad podemos recoger la esquinfe. Y una vez subido a bordo, usaron unos refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar encierte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a seguir desarrollando un poco el tema más adelante si nos da el tiempo, pero queremos comenzar realmente a entender qué es lo que está pasando. Bueno, nosotros comenzamos de pronto antes del 2020, unos años atrás, planeando nuestra vida, planeando muchas cosas que íbamos a hacer, muchas cosas que íbamos a realizar, muchas cosas que de pronto íbamos a comprar algo, íbamos a comprar una propiedad, teníamos sueños, amén. Sueños que realmente en algunas ocasiones se alcanzan a desarrollar, se alcanzaron a completar, otros que todavía están en desarrollo, que todavía los tenemos ahí presentes, amén. Pero la idea en este momento es entender que ya Pablo le había advertido a los que lo llevaban preso, y con él iban otras personas que estaban presas, los llevaban para un propósito de que Pablo fuera juzgado y pudiera llevar su caso delante del gran rey en ese momento, del que mandaba en ese momento. Dice la palabra del Señor, pero que él sentía en su corazón de que iba a haber una tormenta, y él se los advirtió y le dijo que no zarparan. Estuvimos por mucho tiempo en calma. Realmente de pronto nos sentimos cómodos, y aunque muchos conocíamos del Señor, no tomamos en serio realmente las advertencias de la tormenta que se avecinaba. A través de la palabra en el libro de Isaías, de Jeremías, de Daniel, a través de todas las cosas que nosotros, de los profetas y la palabra que hemos leído ya para los que conocen de la palabra del Señor hace un tiempo atrás, nos damos cuenta, y de hecho lo hemos predicado mucho tiempo en la iglesia, y la iglesia en general lo había predicado, que iba a haber una tormenta, que iba a haber una cosa que realmente iba realmente a sacudir el mundo entero. A pesar de eso, no nos quisimos preparar. Estuvimos, como le digo, planeando, nos sentíamos que íbamos en un barco y que el mar estaba en calma, que íbamos hacia nuestros sueños a cumplirlos, que no hay nada de malo con tener sueños y planear cosas, porque realmente no hay nada de malo. Realmente, sencillamente, es importante que como seres humanos nosotros podamos tener esa capacidad de seguir planeando y seguir haciendo planes para el futuro, ¿cierto? Pero la advertencia de Dios iba dirigida realmente a que nosotros tenemos que estar fortalecidos con el poder del Señor Jesucristo, para que cuando llegara el momento de la tormenta, nosotros no pudiéramos realmente sucumbir ante el miedo y ante el terror. Hoy en el año 2020, desde principios de marzo, aunque ya venía ocurriendo desde el 2016 ya habían cosas y situaciones
y circunstancias que realmente estaban mostrando que se acercaba una tormenta. Esta tormenta ya comenzó, ¿sí? Ya comenzó a atacar el mundo, a atacar realmente las vidas, comenzó a sucumbir el mundo entero. Y nosotros estamos en este mundo. No pertenecemos al mundo como dijimos al principio, pero estamos en este mundo. Así que Pablo y la palabra del Señor dice, se los había advertido. Era necesario realmente que nos hubiéramos preparado, era necesario que hubiéramos tomado el tiempo necesario para poder estar preparado para lo que venía para el mundo. Y hoy Dios nos dice la manera de cómo sobrevivir a esta tormenta. Así que es importante que usted ponga atención en este momento cómo nosotros podemos sobrevivir a esta tormenta que está tocando el mundo, que no nos puede tocar a nosotros, pero que en cierta manera nos afecta porque nosotros pertenecemos realmente y vivimos a este mundo. No pertenecemos al mundo, pero sí vivimos en este mundo. Y dice la palabra del Señor que cuando iban ya recorriendo, dice que ya llegó un momento dado en que una furiosa tempestad lo comenzó a mover al barco. Y dice la palabra que al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, porque no apareció ni el sol ni las estrellas por muchos días. Imagínense cómo era la tormenta tan grande que ni siquiera el sol era capaz de romper aquella barrera de esa nube tan oscura. Y a veces la luz de Cristo no es capaz, porque Él no pueda, sino porque nosotros no queremos realmente ver que la luz de Cristo es capaz de atravesar las nubes y la tormenta que el mundo está atravesando. Sencillamente nos hemos quedado viendo la tormenta, nos hemos quedado asustados, nos hemos quedado anonadados de las cosas que están pasando. Pero hoy Dios trae palabras de aliento para nosotros. Dice el Señor Jesús que mientras que estemos con Él no debemos temer. Aunque no podamos ver la luz, aunque no podamos ver esperanza, aunque no podamos ver que la barca se queda quieta, el Señor nos anima realmente a que tengamos paz y tranquilidad. Pablo le dijo a ellos, como ya hacía mucho que no comíamos, ¿por qué no comían? Porque había en ellos miedo, estrés, había dolor, porque había temor de perder sus vidas. Pablo sacó fuerzas de donde de pronto no había, porque esas fuerzas fueron a través del Espíritu Santo de Dios. Y dice que cuando se puso en medio, dice que le dijo claramente, mejor había sido haber obedecido, pero como no obedecieron y ya estamos dentro de esta barca, como no se arrepintieron, como no comenzaron a buscar del Señor del principio, como se dedicaron a otros planes, era mejor haber obedecido para estar preparado para la tormenta. Pero ya que estamos en la tormenta, que estamos en este mundo, les voy a decir una cosa que es importante. Dice claramente que Dios está diciendo que nos exhorta a tener buen ánimo, pues no habrá pérdida entre nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Aquellas personas que estaban dentro de la barca junto a Pablo. Pablo era un representante de Dios. Pablo era un hombre que había sido separado por Dios. Pablo era un hombre que tenía que cumplir un propósito. Pablo tenía que ir ante el César para poder realmente presentar su caso, para poder presentar su defensa y para poder llevar el evangelio. Así que había un plan para Pablo. Pablo representa realmente en ese momento la presencia del Señor, porque sobre él había un llamado, porque él había sido escogido. Cuando nosotros estamos buscando del Señor y cuando estamos todos unidos, a pesar de que la tormenta esté fuerte, a pesar de todo lo que está pasando en nuestras vidas sea muy difícil, dice la palabra del Señor que Él nos dice, Dios nos promete que no habrá pérdida de ninguno de nosotros, que no habrá pérdida de nuestras vidas, que no habrá pérdida de nuestra alma, sino que nos mantenemos firmes. Pero es importante que sigamos los consejos de la palabra del Señor. Dice que solamente la nave se iba a perder, que solamente lo que los transportaba, pero que de sus vidas se iban a salvar, porque sencillamente Dios le había prometido a Pablo que él, junto a los que estaban con él, porque la bendición de Pablo lo alcanzaba a este barco y a todos los presos y a todos los soldados y a los capitanes y a los marineros, los iba a alcanzar. Dice que les iba a dar la seguridad de salvación. Pero él dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y la presencia del Señor ha estado con nosotros. Y la presencia de Dios está contigo. Y tú perteneces a Dios, a Él le sirves y a Él glorificas. Y la misma palabra que tú has escuchado, yo la escucho. Y la misma palabra que yo escucho, tú la escuchas, porque tenemos un solo Dios, una sola fe y una sola esperanza. Y el mensaje de Dios para ti
El mensaje de Dios para mí, el mensaje de Dios para cada uno de nosotros en este momento dice: no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estoy contigo. Dice: yo te sostendré, yo te defenderé de las situaciones, yo te daré la victoria. Así que no mires lo que está pasando alrededor. Sí, hay mucho tiempo que ya no ha salido la luz. Hay tiempo en que no se ve realmente, como que no hay una esperanza al otro lado. Pero yo te digo que mientras que tú estés conmigo, que mientras que tú confíes en mi presencia, mientras que tú confíes en mis promesas, yo te daré la victoria. Yo te sostendré de la mano derecha. No te dejaré ni te abandonaré, porque tú eres mi hijo amado. Y dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová se le había aparecido, dice la palabra. El ángel de Dios, quien soy y a quien sirvo, me dijo: no temas. Es necesario que compadezcas ante César. Así que hay un plan para nosotros. Ese plan se tiene que cumplir, y ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque tu vida tiene realmente un propósito. Tu vida tiene un propósito en Cristo Jesús. Tú has sido escogido y separado para Dios para cumplir un propósito en Cristo Jesús. Así que es importante que hoy entendamos que hasta que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida, nada te va a hacer daño, ninguna tempestad te va a destruir. No hay el temor, no hay miedo, no hay parte económica, no hay ninguna situación que vaya a terminar con tu vida, porque el propósito de Dios se tiene que cumplir en tu vida. Y hoy tienes que decirle al Señor, dile en este momento: Señor, permite que el propósito tuyo, Señor, se cumpla en mi vida en este momento. En este momento yo quiero, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, que el propósito tuyo se cumpla en mí. Cuando anhelamos y cuando deseamos realmente agradar a Dios, entonces comenzamos a darnos cuenta que Dios nos va a fortalecer. Comenzamos a darnos cuenta que Dios se encarga de nuestro futuro, de nuestras tormentas. Por eso la palabra dice que donde hay temor, el amor de Dios no ha sido perfeccionado. Y Dios te dice hoy: no importa lo que estés viviendo en tu vida, no importa la tormenta, la del mundo y la propia tuya. Créeme una cosa: mientras que estés en la barca conmigo, yo te voy a proteger. Hubo una vez una tormenta donde estaban los apóstoles y Jesús estaba dentro de la barca. Y en medio de una tormenta fuerte, donde el viento golpeaba la barca y el agua se iba entrando dentro de la barca, y los apóstoles, con la pericia que tenían de ser pescadores, de saber manejar las barcas y de sacar agua y de bajar las velas, hacer muchas cosas, no pudieron solucionar nada. Y afanados se fueron y despertaron a Jesús. Le dijeron: Maestro, despierta. ¿No tienes cuidado de nosotros, que vamos a perecer? Él le decía: despierta, ¿no tienes cuidado que vamos a perecer? Y la palabra del Señor le decía claramente que ellos habían perdido la fe, porque se habían dejado invadir del temor. El miedo los había invadido, el miedo se había apoderado de su mente, de su alma, de su corazón. Tenían miedo de perder la vida, tenían miedo de ahogarse, tenían miedo que su barco fuera partido en dos. Pero se les había olvidado que Jesús estaba con ellos dentro de la barca. Se le había olvidado que Jesús estaba durmiendo. No porque Jesús estuviera tan cansado que no se podía despertar. Cualquier persona, por más cansancio que tenga, que esté en una tormenta, se va a despertar cuando el agua lo golpee, cuando el viento lo golpee, cuando la barca se mueva hacia arriba, hacia abajo. Por más se va a estar moviendo de un lado a otro, por más de que estuviera amarrado, se va a estar moviendo. Sin embargo, Jesús se mantuvo durmiendo, porque Él sabía que Él era el mismo Dios, y que ni siquiera el agua, ni el mar, ni la tormenta lo podía destruir. Y estos apóstoles se le olvidaron realmente que andaban con Jesús. Mientras que tú y yo sepamos que Jesús está con nosotros en todo momento y en todo lugar, aún en medio de tu tormenta. Porque cuando nosotros tenemos una tormenta, atravesamos una tormenta, sentimos temor y sentimos miedo, pensamos que todo se va a acabar. Pero hay algo que tenemos que tener presente todos los días de nuestras vidas. Y hoy te lo digo para que nunca te olvides. ¿Quieres que te diga una cosa? Dios, Jesús, está contigo en este momento. Tú me puedes escribir de pronto cuál es tu tormenta, y sé que tu tormenta debe ser difícil y a lo mejor agobiante, y a lo mejor has llevado esta tormenta por muchos años. Una atadura espiritual, una enfermedad, un problema familiar, problemas económicos, tantas cosas que te han llevado a desesperarte. Pero hay algo que no te puedes olvidar en este momento, y es que Jesús está contigo en este momento. Porque al Dios que servimos nos ha prometido que mientras que estemos en una vida arraigados y cimentados en Cristo,
ninguna tormenta nos va a destruir. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Quiere que le diga una cosa? Mi confianza está puesta en Dios. Que así como Dios nos está diciendo en este momento y en este mensaje, que Dios te sostendrá, que Dios te dará la victoria, que Dios te tomará de la mano derecha, que Dios te sanará de tu enfermedad. Así como Dios ha dicho que Dios te guiará, te fortalecerá y te protegerá. Hoy yo creo, porque yo creo en la presencia, en el poder de Dios y en el poder de su palabra. Así que por eso yo hablo con seguridad y te invito a que tú realmente hoy puedas confesar que Dios sí está contigo, que Dios está en medio de la tormenta contigo. Es que es más, no puedes ni siquiera de pronto dudar y decir, Señor, voy a perecer, porque si tú te olvidas de que Jesús está contigo, es porque tú no lo tienes presente diariamente en tu mente y en tu corazón. No te preocupes. Dios te va a dar la victoria y ya nos la dio de hecho. Dice la palabra que Él le decía tener ánimo porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, 14 días, y siendo llevado a través del mar, a medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Así que normalmente la tormenta no va a durar para siempre. Dios nos va a mostrar una esperanza, Dios nos va a mostrar realmente que nosotros podemos confiar en Él. Es importante hoy que nosotros podamos entender que Dios está contigo, que Dios está como poderoso gigante guardándote y protegiéndote, que Dios en este momento te dice no temas, porque yo estoy contigo. Es lo que Él está buscando. Así que va a llegar un momento en que vamos a ver esa tierra al frente. Y con todo eso, dice la palabra que ellos pasaron un poco más adelante y echaron la sonda y vieron que estaban más cerca, pero ellos decidieron echar anclas por la popa y deseaban que se hicieran de día. Así que dice en el versículo 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echaron el barco salvavidas, el bote salvavidas al mar, aparentando como que querían largar las anclas de proa. Así que habían personas que decían, no, aquí estamos encerrados, aquí estamos en medio de la dificultad, aquí estamos en medio de la lucha, no hay nada más que hacer, sino huir. Déjame decirte una cosa, hoy el mundo va de mal en peor. Y si tú permaneces en el barco, lo vas a lograr. Pero si tú decides abandonar a Cristo, si tú decides renunciar a la fe en Dios, si tú decides decir, es que ya no aguanto porque por más de que oro y clamo, por más de que busco, por más de que me meto con el Señor, no lo logro, por más de que leo la palabra, por más de que ayuno, no lo siento. Quiere que te diga una cosa, no importa que tú no sientas un cambio, no importa que con tus ojos materiales tú no veas que hay algo que está ocurriendo en tu vida. Lo importante es tener la seguridad, porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios está contigo, Dios trabaja detrás de los telones. Dios se mueve sin que tú lo veas, porque tú no tienes que ver lo que está haciendo Dios. Tú tienes que sentir solamente la seguridad. Habían unos marineros que se querían ir y querían dejar abandonado este barco. Pensaban que era la mejor solución. No pienses que la mejor solución es abandonar a Cristo o es pelear contra Dios o es argumentar contra Dios. No pienses realmente que abandonar la fe, abandonar la esperanza o comenzar a comportarte como te comportabas antes, como para ir en contra de Dios, te va a dar resultado, porque no te va a dar resultado. Mira la advertencia que hubo. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. No podéis salvaros. Si ellos se iban y abandonaban el barco, ellos se iban a hundir, se iban a morir, iban a perecer. Lo único que nos da la seguridad a nosotros es estar donde Cristo está. Y Cristo hoy está en tu vida, está en tu corazón, está en tu mente y en tu alma. Tienes que meditar en tu palabra, tienes que buscar día tras día de Él para que tú puedas lograr realmente mantenerte a flote.
El Señor quiere que te mantengas a flote. El Señor quiere que te mantengas arriba, que tengas ese ánimo siempre hacia adelante, porque la presencia del Señor te fortalece y te guarda. Hoy es importante que nosotros podamos decir: Señor, perdóname si yo he deseado apartarme de ti, perdóname si yo he deseado olvidarme de ti, perdóname, Señor, si me he desesperado por la situación que estoy viviendo, perdóname, Señor, en esta hora si he argumentado contra ti porque no veo solución. Hoy entiendo, Dios mío, que tú me has llamado a un propósito y que ese propósito se cumplirá en mi vida. Yo entiendo, Dios mío, que tengo que ir a cumplir, Señor, una tarea, y esa tarea se llevará a cabo mientras que tú estés conmigo, y más bien mientras que yo permanezca con el Señor. Entonces dice que los soldados hicieron caso, decidieron hacer caso y cortaron las amarras del bote salvavidas para que ninguna persona buscara salvarse por sus propios medios. Quiere que le diga una cosa: nosotros muchas veces también usamos nuestros propios medios, buscamos nuestras propias soluciones para poder traer paz a nuestro corazón. Buscamos que poder ayudar a Dios, y cuando le ayudamos al Señor traemos muchas consecuencias funestas para nuestras vidas. Miremos a Sara. Sara, la mujer de Abraham, que era una mujer ya de edad. Dice la palabra que ya no tenía el ciclo normal de la mujer y además era estéril. Y Dios le prometió cuando tenía ya más de 80 años que Dios le daría un hijo. Así que Sara comenzó a analizar con su mente y comenzó a decir: no es posible que yo, siendo estéril, que ya se me acabó el ciclo de la mujer, que ya fuera de eso soy vieja, no es posible que yo pueda tener un hijo si en mi juventud no lo pude tener, menos ahora a mi edad. Y cuando nosotros pensamos lo mismo de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestras luchas, de nuestras enfermedades, y pensamos que ya no hay esperanza para nosotros, inmediatamente, como seres humanos que tenemos que, Dios nos puso esa naturaleza de sobrevivir, como cualquier persona, como cualquier animal, como cualquier cosa que en la naturaleza trata de sobrevivir, trata de luchar por su vida. Cuando una presa está siendo perseguida, trata de correr para salvar su vida. Dice que esta persona lo que trató de hacer fue ayudar a Dios y le dio la esclava a su esposo Abraham. Le dijo: acuéstate con ella y hazle un hijo, para que ese hijo sea mi hijo, porque la esclava no tiene derecho sobre su hijo sino yo. Así que inmediatamente se cumplió el deseo de Sara y nació este hijo. Un hijo que trajo grandes problemas y que hasta el día de hoy, después de más de 3500 años, todavía tenemos problemas, que esa es la lucha que tienen los judíos con los árabes. Ellos dos son los dos hermanos. Los árabes son los hijos de la esclava y los judíos son los hijos de la libre, los hijos de Abraham. Finalmente Dios cumplió su palabra, porque Él no miente, y cuando nació el hijo de la promesa hubo división entre ellos hasta el día de hoy y hay guerra. No trates de ayudar a Dios. No trates de preocuparte, deja de pensar en el futuro, deja de pensar en tus planes. Deja de pensar en lo que tú anhelas en este mundo. No es malo. Lo importante es de que no sea tu prioridad. Tu prioridad hoy debe ser realmente permanecer en el barco con Jesucristo para poder salvar tu vida. Tu prioridad es hoy obedecer a Dios. Tu prioridad hoy es salvar tu vida y buscar la salvación de tu alma, ser parte del rapto de la iglesia. Porque estamos en los tiempos difíciles donde ya no podemos estar solamente orando: Señor, provee mi casa, provee mi carro, provee mi bote, provee lo que tú quieras. No es el tiempo de hacerlo. Es tiempo, ya Dios sabe cuál es tu deseo, Dios sabe cuál es tu necesidad, Dios sabe cuál es lo que tú necesitas. Pero no es el propósito de tu oración, no es el propósito de tu comunión con Dios. Es tiempo, después de haber sido advertido por muchos años de que venía una tormenta, es tiempo que en esta tormenta te aferres de Dios y te mantengas en el barco. Y el barco es nuestra vida en Cristo Jesús. Dentro del barco está la presencia del Señor, y la presencia del Señor tiene que ir con nosotros todos los días de nuestras vidas para poder ser más que vencedores en Cristo Jesús. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará mientras que permanezcamos con Jesús dentro de la barca. Dice la palabra del Señor
que después de que cortaron las amarras, ya no había posibilidad de tomar otra alternativa, otro camino. ¿Qué es lo que tienes que cortar en este momento para que no estés tentado a huir de la presencia del Señor? Tienes que cortar la confianza en el ser humano. Tienes que confiar la confianza en el amigo que tiene el dinero. Tienes que cortar la confianza en tus sueños. Tienes que cortar la confianza en tus capacidades. No porque sea malo, es porque si nuestra confianza no está puesta en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza, sencillamente siempre estaremos tentados a buscar nuestras propias soluciones. ¿Cuántos de nosotros no hemos buscado soluciones en nuestros propios problemas? ¿Cuántos de nosotros no hemos buscado ayudar a Dios y hemos salido perjudicados? ¿Cuántos de nosotros por no obedecer a Dios hemos usado ese bote salvavidas? ¿Cuántos hemos tomado la decisión de casarnos con la persona equivocada a pesar de que Dios nos ha dicho que esa no es la persona y hoy estamos pagando las consecuencias? ¿Cuántas personas han visto realmente que después de desobedecer ahora tiene una consecuencia y su tormenta se ha empeorado? Pero aunque su tormenta sea peor hoy en día por la desobediencia, todavía hay tiempo de salvarnos, todavía hay oportunidad. Es que en esa tormenta en que nosotros nos embarcamos, permanezcamos firmes diciendo: Señor, sé que mientras que esté contigo, Señor, tú extenderás tu mano, como cuando Pedro vio a Jesús también caminando sobre el agua y él estaba montado en la barca. Y dice que cuando Pedro le dijo: si eres tú, que yo camine también sobre el mar. Y mientras que Pedro tuvo sus ojos fijos en Jesús, Pedro alcanzó a dar 3, 4, no dice la Biblia, pero digamos que dio 4, 5, 10 pasos. Mientras que no miró, no volteó a mirar a la izquierda, a la derecha, la tormenta. Y mientras que tuvo los ojos puestos en Jesús, él pudo caminar sobre la tormenta. Él pudo tener la victoria sobre la tormenta. Pero cuando él comenzó a desviar su atención y ver que las olas eran fuertes, que el viento rugía, que todo lo que estaba pasando a su alrededor